Bendiciones, queridos hermanos, nuevamente con la presencia del Espíritu Santo bajo el son de su palabra. Hoy vamos a analizar esta segunda carta de San Juan, que es el libro más corto de toda la Biblia. Y algunos dicen que elegida o electa, que es como comienza diciendo aquí la expresión del escritor cuando dice el anciano a la señora elegida. Dicen algunos que elegida o electa sería una iglesia o ciudad del Asia Menor. También se cree que pudiera ser una mujer piadosa junto con su familia. Pero lo más probable es que el autor haya quizás personificado alguna iglesia, llamándola señora en sentido figurado. Porque recordemos, queridos hermanos, que la iglesia estaba en tiempo de persecución y entonces era una manera de resguardar su identidad. Los apóstoles de alguna forma tenían que resguardar su identidad o tenían que resguardar la identidad de las iglesias a las cuales se dirigían. Entonces, son pensamientos de nosotros, porque aquí no está expresado eso, pero uno puede reflexionar y puede llegar a la conclusión esa que el apóstol buscó una estrategia para poder dirigirse a una iglesia de una manera que no se lo reconociera mucho. Pero entonces, a esa iglesia, si tomamos en el sentido de una iglesia, esa iglesia a la cual se dirige Juan, ¿para qué se le escribe? Se le escribe porque es prevenida, advertida contra aquellos falsos maestros, porque venimos analizando desde la primera carta de San Juan cómo era una preocupación en el corazón de este apóstol la enseñanza y la presencia misma de estos que estaban dentro de la iglesia. Algunos eran itinerantes y otros habían surgido de entre medio de ellos. Entonces el apóstol le manda una ligera carta, una corta carta, como para prevenirlo y advertirlos de los falsos maestros. Y ya sea que esta fuera una persona o una iglesia a quien el apóstol se dirigía, lo importante que es alabada, es elogiada, es ponderada. ¿Por qué es elogiada? ¿Por su fama? ¿Por su popularidad? ¿Por su hermosura o su belleza arquitectónica? ¿Por qué era alabada, elogiada o ponderada esta iglesia? Y fíjense en que es por su piedad. Por su piedad. ¿Qué significa piedad? Compasión, misericordia, caridad. Qué importante estas tres cualidades o adjetivos o sinónimos, como pudiéramos decir, de la palabra piedad, porque hoy en día estamos en una época en que la piedad no se la tiene muy en cuenta. Muchas veces para canalizar dinero se hacen obras de caridad, para canalizar dineros. Otras veces se hacen quizás para ser renombrados, ser puestos quizás en pantallas o ser reconocidos. Pero hacer una caridad oculta, una caridad porque fluye del corazón, porque es la esencia del ser humano, es la esencia del cristiano, podríamos así decir. La esencia del cristiano es un ser caritativo. Lo contrario es un ser egoísta, un ser que vivo para mí, vivo para mis deseos, para mi crecimiento, para mis necesidades. Y me olvido que existe un mundo alrededor, me olvido que existen personas, que existen hermanos, que existe una familia espiritual que necesita y que son parte mía, porque con ello iremos a la eternidad. Entonces esta iglesia es elogiada y ponderada justamente por la piedad. No quizás por la altielocuencia o por la erudición de muchos que a veces son famosos porque realmente son eruditos, son preparados, son personas que cautivan con sus palabras, con sus enseñanzas, sino más que todo por esa compasión que nos hace falta al ser humano, esa misericordia que nunca tiene que desprenderse de nuestras vidas, porque dice el Señor que con amor eterno hemos sido alcanzados. Por lo tanto, su misericordia por eso se ha prolongado. Por el gran amor que Él nos ha tenido, su misericordia se ha prolongado en nuestras vidas. Porque si no, ya tendríamos que haber sido consumidos por la ira de un Dios justo, que no soporta el pecado, un Dios santo, que no tolera lo que no sea santidad. Entonces, es importante rescatar de esta carta por qué se le elogia a esta iglesia. Y de los 13 versículos que componen esta epístola o carta por la pequeñez del contenido,
7 están ya contenidos en la primera carta de Juan que hemos analizado detalladamente, minuciosamente le hemos dedicado un buen tiempo a esta primera carta de San Juan. Y también segunda de Juan es muy semejante a la tercera de Juan, y si hoy podemos vamos a tratar de verla las dos para ya cerrar este capítulo de cartas. Y el tema de esta carta es seguir la verdad. Qué importante, queridos hermanos, porque estamos viviendo tiempos de mentira, tiempos de engaño, tiempos de similitud, podemos decir, tiempo de algunas cosas que parecen ser verdaderas pero no lo son, que parecen ser lindas, que parecen ser que nos acomodamos a ellas y son confortables, pero no son verdaderos, no son verdaderos. Entonces el tema específico de esta carta es la verdad, la preocupación de este apóstol por seguir la verdad. Y allí en el versículo 1, cuando dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. O sea, aún expresa que él está amando de una manera sincera, de una manera como Jesucristo quiere que amemos todos los unos a los otros, que lo amemos en primer lugar a Él, a Dios, en primer lugar, y luego a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y sigue diciendo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Porque los que conocen la verdad se hacen uno en el Señor. Qué hermoso es cuando cantamos, a veces somos uno en el Señor, en el vínculo del amor. Eso es un canto muy hermoso que lo tenemos que cantar pensando en lo que decimos, que somos uno, que ya no somos vos, yo, aquel, nosotros, vosotros, sino somos uno en el Señor, en el vínculo del amor nos hacemos uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros también tenemos que amarnos en esa unidad para que el mundo pueda ver y creer. Entonces vemos que Juan se identifica allí como el anciano, y hemos dicho que quizás era por la persecución, ¿verdad? Porque quizás tenía que un poquito ocultar su identidad. Quizás, son quizás que uno dice, porque aquí no hay un comentario extra, una explicación de algún escriba que haya explicado esto. O quizás en alguna Biblia sí lo está, la verdad que no sé, no indagué mucho, pero imaginamos eso, el comentario de algunos historiadores que han profundizado. O quizás era por su edad avanzada realmente, que él ya era anciano y bueno, se manifestaba como tal ante la comunidad, ¿verdad? No tenemos por qué esconder la edad, no tenemos por qué querer aparentar lo que no somos. Si la edad nos ha llegado, la ancianidad, la madurez nos ha llegado, así nos reflejamos ante la comunidad, ante los hermanos, ante el mundo, porque nos sentimos cómodos, hemos llegado al ocaso de la vida y nos sentimos placidos porque hemos vivido ya una vida y hemos podido llegar a esa madurez, a esa sabiduría, de poder en pensamiento, en actitud, en obrar en todo. Y quizás por su posición o autoridad, su posición de autoridad. Yo me crié en una iglesia donde generalmente a los ministros que estaban, digamos, manejando la iglesia se llamaban ancianos y luego estaban los diáconos, que eran los que hacían el servicio de la iglesia, los que hacían como hoy se les llaman los ujieres. O sea, bíblicamente se llaman diáconos y bíblicamente también se llaman ancianos los que pastorean de una forma, predican la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios. Y después estaba el resto de la congregación, cada uno con sus actividades, maestras o maestros de escuela dominical, los que hacíamos la limpieza de la iglesia. Y casi todos estamos involucrados en tareas en la iglesia. Limpiar los baños, limpiar las escaleras, limpiar los salones, acondicionar la cocina para el refrigerio, para los intervalos de una reunión, podríamos así decirle, a otra reunión. Y todos estábamos comprometidos en algún servicio en la iglesia. Entonces, quizás también se le llamaba anciano porque algunas iglesias no se llaman pastores, sino se llaman ancianos. Y son varios los ancianos, no es uno. Si la iglesia es grande, hay, qué sé yo, podrán haber 3, 4, 5 ancianos, 10 ancianos, no sabemos. Y si las iglesias son pequeñas, bueno, quizás podrá haber un anciano o 2. Entonces, en cuanto a lo que él representa o se manifiesta allí, pueden ser cualquiera de estas opciones, hermanos. Y cuando escribió esta carta en el año 85 o al 95 después de Cristo, posiblemente, era el único apóstol de los 12 que aún vivía. Recordemos que Juan era jovencito, era uno de los más jóvenes entre los discípulos. Y los demás ya compañeros de milicia,
Otros discípulos que habían compartido con el Señor Jesucristo habían partido a la patria celestial en forma de martirio, de mártir. Habían sido muertos a filo de espada, apedreados, quemados, decapitados, la forma que morían los mártires en la antigüedad. Y solo él quedaba ahí. Y su vida, ya quizás ancianito, seguía testificando, su vida seguía hablando, seguía exhortando, seguía advirtiendo, seguía predicando, seguía enfatizando puntos que debían ser enfatizados, recalcados, para ser tenidos en cuenta, para que los cristianos abrieran sus ojos, para que no se dejaran engañar, para que vivieran realmente en la verdad que habían conocido desde el principio. Como él siempre le decía, no es que yo traiga otro mandamiento, sino el que ya hemos conocido. No traigo otro evangelio, el que ya hemos conocido, el evangelio de Jesucristo. Y posiblemente, como las otras epístolas que también hicimos referencia de Juan, se escribió esta también en Efeso. Se cree, se piensa que fue escrita allí, en ese lugar, en esa localidad. Es una manera de poder hacer quizás una reflexión histórica, que a veces es interesante, nos gusta saber, algunos más, otros menos, un poquito la historia de dónde vivió el apóstol Juan cuando escribió estas cartas. Y observemos en el versículo 9 al 11, no lo vamos a hacer de una manera ordenada, sino vamos a ir como el Espíritu Santo nos va guiando. Dice, allí el apóstol dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y estaba escuchando hace un tiempo atrás personas que decían, no debemos vivir por doctrina, hermanos, porque las doctrinas nos condenan, porque decían, unos apoyan una doctrina y otros apoyan otra doctrina. No sé qué habrán pensado estos hermanos realmente con respecto a la doctrina, pero sin embargo acá el apóstol está enfatizando, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Cristo. Entonces, cuando escuchamos que no hay que vivir en base a las doctrinas, sepamos que son personas o que no tienen conocimiento o que han recibido una enseñanza sin ello averiguar en su palabra qué es lo que realmente debemos vivir acá en la tierra, cómo debemos vivir. Entonces vemos que la doctrina de Cristo es importante porque dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, porque está viviendo en otros caminos de hombres, de pensamientos de hombres, o quizás está viviendo en otra doctrina. ¿Cuál fue el propósito de Juan al escribir esta carta? Y justamente estos versículos que acabamos de leer nos dan el propósito de esta carta. Que esta iglesia, Señor, elegida, como así él la llama, o la expresa, no diera hospitalidad, ni saludo ni respaldo a predicadores itinerantes, que podían ser maestros, evangelistas o profetas, que se alejaban de la verdad apostólica, enseñando doctrinas falsas, como allí lo expresa el versículo 10 y el versículo 11. A veces este tema es tan controversial, porque hablamos del amor y creemos que el amor es perdonar y recibir todo lo que nos venga a la mano. Pero no es así, hermano. Hay cosas que en la Biblia son muy tajantes. En la Biblia son esto sí o esto no, y ya no hay una alternativa ni un intermedio. Entonces vemos que acá dice que si hay alguien que viene con otra doctrina, que no lo recibamos en casa. Porque en ese tiempo era muy común la hospitalidad. Venían de lejanas tierras predicadores itinerantes y se lo debía hospedar, porque se explicó que era honroso el ser hospitalario. Se caminaban kilómetros y kilómetros, y no como hoy que conseguimos albergue en cualquier lugar. Allí a veces las casas de los mismos hermanos eran los albergues para los cansados evangelistas, para los cansados itinerantes que muchos quizás venían huyendo de la persecución, habían dejado todo atrás, casa, todo, sus pertenencias, y salían huyendo. Entonces habían otros hermanos que los recibían en esta persecución, o que iban llevando el evangelio de tierra en tierra como lo hizo Jesucristo. Jesucristo se subía a barcas, otras veces caminaba en las polvorientas calles, de distintas formas, quizás en otros momentos lo hicieron a lomo de burro,
Hoy nosotros tenemos distintos medios de transporte, tenemos aviones, trenes, colectivos, auto, bicicleta, moto, tenemos nuestros pies también, tenemos distancias cortas que las podemos hacer caminando, pero ellos a veces se trasladaban de distancias lejanas. El Espíritu de Dios los llevaba a tierras lejanas a llevar el Evangelio. Entonces era muy necesario que se practicara la hospitalidad. Y ahí tenía que actuar el Espíritu Santo para saber cuál era el verdadero y cuál era el falso. Porque aquí dice, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa. En casa, no lo recibáis, ni le digáis bienvenido. ¿Cuántas veces nosotros estamos recibiendo cualquier tipo de gente, pero se confunde diciendo que nos debemos perdonar y que debemos aceptarnos todos como somos y cada uno con sus diferencias? Y aquí hay que saber separar cosas, hermanos. Aceptarnos como familia en las diferencias lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos estar un día reunidos, compartiendo una mesa, podemos decir así, participando un momento festivo de algo, o una simple comunión de un fin de semana, y somos diferentes. Cada uno ha formado hogares diferentes, con costumbres diferentes, tendencias diferentes, pensamientos diferentes, ¿no es cierto? Pero cuando ya tenemos que analizar el tema doctrina, que tiene que ver con la fe y con la salvación de nuestras almas, no podemos tener comunión con esas personas. No podemos estar como si nos amáramos los unos a los otros cuando sabemos que están trayendo doctrinas de error que pueden hacer caer al débil, que pueden provocar espíritu de confusión a los débiles, o aún hasta los que creen estar firmes tengan cuidado de no caer, dice el Señor. Aún hasta nos pueden hacer caer a los que creen estar firmes en su palabra. Porque así son los espíritus estos. Son espíritus muy poderosos que vienen para hacerlas caer a las personas. Para provocar división en las iglesias o en la misma familia cuando ya un miembro de la familia deja de pensar igual que el otro. Entonces trae destrucción esto. Por eso es que no hay que escuchar, ni siquiera darle hospitalidad. No darle cabida a nuestros hogares, a nuestras casas. Porque van a dejar espíritus malos. Y uno no se va a dar cuenta, pero de pronto vamos a estar discutiendo, vamos a estar, quizás antes estábamos en una armonía y en una paz. Y de pronto llegan estas personas y dejan esa siembra, dejan esa cizaña. Entonces no debemos permitirle, como decía el apóstol, ni siquiera le dé la bienvenida. Bienvenido es dichoso, feliz, ven, nos regocijemos, eres bien recibido. No le des la bienvenida, no lo saludes. Porque dice que si siquiera le decimos bienvenida, le decimos bienvenido, ¿cómo estás? Como se estile saludar, dice, estás participando en sus malas obras. Porque le decimos que eres bien recibido, te aceptamos y nos estamos haciendo partícipes de sus malas obras. Entonces, hermano, el reino de los cielos, acordémonos que es para los valientes, para aquellos que saben sufrir el menosprecio. Porque quizás por esta razón muchos hijos de Dios verdaderos que se quieren mantener en la sana doctrina, en la verdadera doctrina de Cristo, como aquí dice el apóstol, el que persevera en la doctrina de Cristo, no en otra doctrina, en la doctrina de Cristo, entonces, hermanos, va a sufrir vituperio. Ese hermano o esa hermana muchas veces va a sufrir vituperio, va a ser criticado por no reunirse con otros grupos, con otras personas, con otros pensamientos, porque esto de unirse con otros que tienen pensamientos y doctrinas errores lleva al ecumenismo. Por eso vemos hoy en día eso, ¿no es cierto? Reunidos varios con distintos pensamientos, pero todos abrazados, todos besándose, palmaditas de aquí, palmaditas de allá, porque somos uno en Dios, tenemos el mismo Dios, eso es lo que basta. Así escuchaba ayer a alguien que decía, uno creen a Dios como una fuerza, otros lo llaman con un nombre y otro con otro, pero al fin y al cabo es Dios. Y todos buscamos ese Dios. Pero sin embargo la Biblia nos enseña otra cosa, cada cosa con su nombre, cada cosa con lo que es y con el sacrificio que hizo. No creo que todos los que creen Dios de distintas formas sepan que ese Dios vino, bajó a la tierra en forma de hijo y murió para traernos salvación y vida eterna. Y hoy nos está preparando una eternidad. No, muchos no creen, no tienen la seguridad de la eternidad, no creen en el futuro para ellos mucho es incierto, para algunos se termina en la muerte, para otros existe la reencarnación, entonces no es lo mismo, porque nuestro Dios, el de la Biblia, el verdadero, no habla de reencarnación, no habla de que se termina el mundo, no habla de incertidumbre, ya conocemos nuestro destino, ya sabemos que hay más allá después de la muerte. Entonces, queridos hermanos, estos falsos maestros
son los que niegan la encarnación de Jesucristo y que contradicen el mensaje apostólico. Como dice el versículo 7 y 8, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Entonces aquí vemos, hermanos, que hay muchos engañadores que están engañando por todo el mundo, que no están confesando que Jesucristo ha venido en carne, no creen que Jesucristo ha venido en carne. Por eso los gnósticos y aquellos que apoyaban esa teoría de que Jesucristo fue un hombre común como nosotros y que Dios descendió solamente en el momento del bautismo, o que Dios solamente estuvo en el momento de la crucifixión y se retiró de él, lo dejó y lo abandonó, y que murió en la carnalidad, en la humanidad de nosotros como hombre. Entonces todas estas doctrinas de los gnósticos, de aquellas personas que contradicen que el Hijo de Dios vino en carne a la tierra, son engañadores. Y hay muchos, y se están liberando, se están manifestando. Antes por lo menos estaban ocultos, y sus doctrinas eran ocultas, y tenían sus grupos secretos. Hoy en día todo ya está público. Hoy en día ya todo está manifestado, porque se tiene que manifestar. La palabra de Dios dice que todo va a salir a la luz para saber qué es lo verdadero y qué es lo falso. Pero por eso es que tenemos que tener cuidado, hermano, para no ser engañados, para no ser arrastrados con sus pensamientos. Porque son personas con el espíritu del anticristo. El anticristo va a engañar a miles de personas porque va a venir ofreciendo paz, no va a venir ofreciendo cosas malas, ni atemorizándole a la gente. Por todo el contrario, a muchos le va a quitar cargas y pesadez y temores el anticristo, porque va a venir ofreciendo paz. ¿Quién viene a nuestras vidas hoy en el presente ofreciéndonos paz? Si vamos al trabajo, salimos a la calle, vamos a los negocios, continuamente nos estamos enfrentando a situaciones que nos roban la paz. Pero sin embargo este hombre se va a manifestar como un hombre que viene a ofrecer una paz económica, que va a traer muchas veces tranquilidad momentánea, relativa, porque después se va a desenmascarar como lo que es: el asesino de aquellos que se van a arrepentir en ese tiempo de la gran tribulación. Entonces el apóstol le dice: miren por ustedes, piensen por sus vidas, para que no pierdan lo que hasta ahora han conseguido, porque han conseguido frutos hermosos, van a tener un galardón hermoso. No vaya a ser que por dejarse engañar un poco con ellos vayan perdiendo sus recompensas. Y a veces, hermanos, en esta tierra vivimos más preocupándonos por no perder recompensas materiales, que está bueno, claro que sí, pero tampoco nos preocupamos por no perder las recompensas, para que nuestro fruto sea completo, para que no perdamos algunos de los galardones que el Señor tiene para darnos. Dios es un Dios generoso que tiene pensado recompensar cada acto de nuestra vida, pequeño o grande. Pero sin embargo, hermanos, hay muchos que en el presente se están dejando engañar. Y podemos decir que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos hemos dejado engañar. Todos en algún momento, ninguno ha quedado exento, ha pasado el pensamiento diferente por nuestras mentes y por nuestros corazones. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha recogido y nos ha vuelto al camino. Ha enderezado nuestra senda torcida y nos ha vuelto a poner en la senda antigua, en la senda verdadera. Y allí, hermanos, cuando el Señor nos vuelve a poner en esa senda, nos mantengamos firmes, hermanos. Los mensajes apostólicos son importantes porque ellos habían recibido directamente de Jesucristo la enseñanza. Ellos habían sido testigos evidenciales. Lo habían visto cara a cara al Maestro. Entonces no había forma de contradecirlos a ellos. Quizás otro que decía: a mí me han contado, a mí me han dicho. Pero los apóstoles habían visto, habían compartido, habían estado con el Maestro. Habían estado con ese Dios encarnado en forma de hombre. El versículo 2 al 4, retrocedamos, dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé
porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Vean cómo aquí el apóstol enfatiza el tema de la verdad. Y cuando se enfatiza mucho un tema es porque hay algo contrario que está arremetiendo, que está avasallando. Y eso es lo que le preocupaba a Juan, que se establezcan en la verdad. Y allí está Juan felicitando a esta iglesia y a sus hijos, a sus miembros, por seguir andando en la verdad. Qué hermoso es sentir la aprobación de Dios cuando andamos en la verdad. Porque yo creo que el que no anda en la verdad siempre se siente exhortado por el Espíritu Santo. Se siente exhortado por la palabra de Dios. Abrimos la palabra de Dios, inmediatamente la palabra de Dios nos está exhortando. Es imposible decir yo leo la palabra de Dios y no me exhorta, no me corrige, no me muestra que estoy en algo mal, que en algo estoy fallando. Entonces aquí el apóstol le está dando una felicitación a algunos, no todos, ¿no? Porque dice, me he regocijado porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Como quisiéramos a veces, ¿no? Que todos anduvieran en la verdad. Como padres deseamos que todos los hijos anden en la verdad. Como ministros en la iglesia queremos que todos los hijos espirituales anden en la verdad. Pero no es así. No es esa la realidad y tenemos que procurarla y tenemos que orar para que eso se dé. Para que toda la familia se salva, para que toda la iglesia sea salva. Para que, como el Señor decía, Señor, todo lo que me has dado lo he guardado, lo he cuidado. A los 12 eran poquitos. Yo los he cuidado. Uno se ha perdido por voluntad propia, no porque yo lo haya descuidado. Qué hermoso, hermano, que en nuestros hogares y en nuestras iglesias podamos sentir esa paz de que todos nuestros hijos anden en la verdad y en la iglesia asimismo también, conforme al mandamiento que han recibido del Padre, no conforme a cualquier verdad, a una única verdad. Y luego el versículo 5 y 6 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hay un mandamiento que estuvo con ellos desde el principio que estuvieron con Jesucristo. Jesucristo no enseñó nada contrario a lo que ya estaba establecido. Lo que el Padre había dicho, Jesucristo enfatizó en eso, profundizó en eso y lo resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo, fuerzas, todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió, los 10 mandamientos del Éxodo 20, ya lo hemos analizado. Que todo tiene que ver y termina y concluye en el amor. Porque si no conocemos el amor de Dios, nosotros no podemos amarnos a nosotros mismos y tampoco podemos amar a nuestros prójimos. Y por eso hay tanta disensión en los hogares. Por eso hay tantos pleitos en los hogares y eso se manifiesta en las iglesias. Iglesias de mucha rencilla, de mucho pleito, porque vienen con hogares disfuncionales donde no existe, no conocen el amor de Dios. El que no conoce el amor de Dios va a tener un amor ficticio, un amor que el mundo ofrece. Que el mundo lo canta mediante canciones que a veces pervierten tanto que es mejor ni escucharla. Un amor que no es real. Un amor que ofrece todo y no da nada. Pero el amor de Cristo ofrece todo y da todo. Nos da la vida eterna, dio su propia vida, murió en la cruz del Calvario y nos ofrece la misma vida que Él está ahora allí con el Padre disfrutando. Y nos ofrece sentarnos en el mismo trono de Él, como analizábamos hoy día con Natalie en la Biblia, como el Señor dijo, para que donde yo estoy sentado vosotros, en el lugar donde yo estoy, en el trono que yo estoy, ustedes también se sienten. Miren qué privilegio. El trono donde Jesucristo está sentado, nosotros nos vamos a sentar y nos vamos a hacer uno con Él. Si permanecemos en Él. Por eso es que el apóstol Juan habló tanto de la permanencia, habla tanto de permanecer. Porque realmente que a veces están las doctrinas de que somos salvos y siempre salvos. Aunque andemos pecando por ahí, andemos haciendo lo que queremos en el mundo, o a veces en escondidas, o a veces en la casa abiertamente. Pero el que permanece en la verdad. Por eso que tenemos que conocer la verdad. ¿Qué es lo que predicó Jesucristo? ¿Qué es lo que predicó Jesucristo y luego reprodujeron los apóstoles? Tenemos que conocer eso para no engañarnos a nosotros ni ser engañadores en nuestro hogar, ser padres de hijos de perdición y de iglesias de perdición.
Porque si nosotros como padres no conocemos el verdadero amor de Dios, nunca vamos a poder amar a nuestros hijos con el amor de Dios. Nunca vamos a poder corregir ni enseñar a nuestros hijos el verdadero camino. Vamos a estar confundiendo sus vidas. Que nos amemos, dice, unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El verdadero amor, hermanos, incluye la obediencia a los mandamientos de Cristo. Porque Cristo vino para reforzar los mandamientos que el Padre había establecido en el antiguo pacto. Para corregir a aquellos que no habían podido cumplir realmente los mandamientos. Para eso descendió Jesucristo a la tierra, para ofrecerse en sacrificio de todo aquello que nosotros no podíamos hacer, para ponerse en nuestro lugar, para cargar nuestros pecados en esa cruz. El versículo 9 dice: cualquiera que se extravía o que se descarría y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Y muchos siguen otras doctrinas y creen tenerlo al Padre. Y se jactan por tenerlo al Padre. Y siguen otras doctrinas, siguen otros mandamientos. Pero sin embargo acá dice que el que persevera en la doctrina de Cristo, en esa doctrina, ese lo tiene al Padre y ese lo tiene al Hijo. Me gusta la versión Dios habla hoy, como lo han expresado este texto, se los voy a leer. Dice: cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Pero el que permanece en esa enseñanza, tiene al Padre y también al Hijo. Y ese era el problema de algunos de esa época, que se hacían llamar eruditos, porque realmente, ¿qué significa erudito? Docto, instruido o ilustrado. O sea, eran personas que conocían. Instruidas no eran cualquiera. O sea, los discípulos que el Señor recogió en el camino fueron pescadores, personas que manejaban el dinero, que cobraban impuestos. En fin, el Señor recogió un poquito de cada, podemos decir, profesión, trabajo acá en la tierra. Pero sin embargo eran personas doctas, letradas podríamos decir. Pero sin embargo, esas personas querían ir más allá. Y algunos que tenían un conocimiento que se creían superior a lo que Cristo había enseñado y había establecido como mandamiento acá en la tierra. Entonces dice que cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Pero el que permanece en esa enseñanza que Jesucristo estableció, dejó y vivió Él en la tierra, ese es el que tiene al Padre y el que lo tiene al Hijo. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, de agregar o de quitar. Por eso tenemos que amar los evangelios, estudiarlos, meternos en la mente de Cristo, en el vivir, en el accionar de Jesucristo. ¿Qué es lo que Él dejó establecido? ¿Qué es lo que nos quiso enseñar? ¿Para qué bajó a la tierra? ¿Fue necesario que bajara a la tierra? ¿Para qué bajó a la tierra? Y finaliza esta carta, versículo 12 y 13, dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Qué hermoso es cuando tenemos muchas cosas para decirle a otros, porque a veces nos sentimos limitados. A veces vamos a lugares donde nos sentimos limitados, donde decimos: no puedo compartir nada con este grupo, porque realmente no lo van a recibir, no piensan igual, no viven igual, no disciernen las cosas igual.
Entonces me voy a limitar a decir esto nada más. Pero acá dice que el apóstol tenía muchas cosas que escribirle, pero eran tantas las cosas que prefería decírselo personalmente para gozarse, porque cuando estamos uno en el Espíritu, hermano, podemos conversar. Cuando en un hogar no se puede conversar, es porque no hay unidad de pensamiento, no hay unidad de espíritu. Cuando en una iglesia no se puede conversar con los hermanos, cuando en una iglesia, hermanos, no se puede predicar el evangelio como es porque hay una limitación. ¿Y cuántos pastores hoy en día no pueden predicar el evangelio verdadero? Porque se le van a ir todos. Y ellos viven, como dice su palabra, que el obrero es digno de su salario. Y muchos han dejado sus trabajos para dedicarse al servicio al 100% al Señor. Pero se sienten limitados por la presión de personas que no quieren vivir conforme a lo que se predica, conforme a la palabra, conforme a la doctrina de Jesucristo. Entonces he visto sufrir a pastores de tener que callar muchas cosas porque no le alcanzaba el dinero. Porque la membresía se iba buscando otros territorios, otros lugares donde aprueben sus conductas, sus malas conductas. Sus formas de pensar herejes, de agregar o de quitar. Eso estamos pasando, hermano, eso estamos viviendo. Pastores que tienen que salir a trabajar. Y la membresía le exige el 100% y el pobre pastor destruido, arruinado, cansado. He conocido pastores que tienen que ir a trabajar a largas distancias y volver el fin de semana para poder estar en la iglesia recansados. Porque no tienen trabajos tampoco dignos donde se lo hacen trabajar muchas y largas y extensas horas. Trabajos pesados. Y después se los critica porque quizás no hacen visitación casa por casa, porque no están en todos los momentos. Pero ¿por qué no deciden ellos vivir la membresía, vidas ordenadas, para que no tenga que el pastor estar a sus casas viendo para cómo ordenarle la familia? ¿Por qué no buscan el camino por sí mismo? Para ver cómo. ¿Por qué no agarran la Biblia, la leen? Si no entienden, le preguntan al pastor, a la pastora, al siervo, a la sierva, al anciano. ¿Cómo debo vivir? Y empezar a vivir en ese orden. Ahora hay que trabajar. Siervos de Dios, siervas de Dios, hay que trabajar. Pero qué hermoso es cuando no hay que decirle nada a la iglesia. La iglesia sola sabe que tiene que mantenerse la iglesia. Que para poder ayudar a los pobres tienen que existir las ofrendas. Tienen que existir los diezmos para mantener una iglesia, ya sea un alquiler o una iglesia establecida, comprada. Hay que pagar los servicios, porque que yo sepa, todavía en mi país no somos eximidos de los impuestos por ser iglesia. Todavía hay que pagar. Hay que recomponer el material de utilería de una iglesia que se va arruinando con el paso del tiempo y con la membresía que a veces no la cuida, porque hay niños que vienen a la iglesia que sus padres no le enseñan cómo tratar la silla, cómo tratar todo. Hay que reponer, hay que agrandar, hay que arreglar. Muchas veces la iglesia se empieza a deteriorar, las paredes hay que repintar, hay grietas que se provocan. Tantas cosas, hay que comprar material para la limpieza y para el vino de la Santa Cena. Así es, hermanos, que del aire no se puede mantener una iglesia. Y los siervos trabajan, pero tienen sus familias también que mantener. Y desde allá, posiblemente, desde esa iglesia, dice: los hijos de tu hermana. Es aquella iglesia en Éfeso, posiblemente desde la cual escribe la carta Juan. Ellos le mandan saludo. Hermanos, lindo es poder decir: yo tengo una iglesia hermana que puedo mandarles saludos. El escrito de esta carta es breve, pero hace referencia a algo fundamental y vital, que es el amor fraterno, el amor entre hermanos y a la verdadera fe en Jesucristo. Si perdemos eso, hermanos,
Estamos perdidos realmente. Y allí en el versículo 2, la verdad que permanece entre ellos, cuando el apóstol le dice a causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Qué verdad, hermanos? Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, que vino como hombre verdadero y que su muerte fue el sacrificio para el perdón de los pecados nuestros. Esa es la verdad. No hay otra verdad que predicar. Entonces, como síntesis de esta carta, tenemos el saludo en el versículo 1 al 3, versículo 4 al 6, el mandamiento del amor, que no es una opción sino un mandamiento, y versículo 7 al 11, la verdadera fe en Jesucristo, y una despedida, versículo 2 y 13. Y la tercera de Juan, que está a la par, la tercera carta de Juan se asemeja a la segunda, pero está dirigida a una persona de nombre Gallo. Y esta carta menciona a 3 personas, a Gallo, a Diótrefes y a Demetrio, de la que no hay más información, por lo tanto no vamos a agregar, porque no hay que agregar, como hemos visto ya. No hay que agregar, no hay que quitar. Gallo y Demetrio pertenecen a aquellos que se habían mantenido fieles a la enseñanza recibida. Allí en los versículos 3 al 7 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Le estaba hablando a Gallo, recordemos que la carta le fue dirigida a él. Dice, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúe en su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Estaba reflexionando en esto, hermanos, qué hermoso es cuando alguien puede dar testimonio de nuestras vidas. Alguien puede hablar de que nosotros somos personas llenas de amor. Hay muchos que no van a hablar lo contrario. Eso lo sabemos en todos los tiempos. De Jesucristo lo hicieron. Siendo el amor encarnado en la tierra, hablaron tantas cosas de Él. O sea que esa parte nos va a acompañar. Pero qué lindo, Jesucristo quedó grabado acá en la Biblia como que Dios es amor. Sus obras lo manifestaron. Sus obras por sí mismo hablaron. ¿Y mayor amor que el testimonio de la cruz? El que niega que Jesús es amor es porque realmente no ha conocido el verdadero amor. Pero qué hermoso es que cuando ese mismo amor de Jesucristo podemos verlo en los hermanos. Cuando podemos ver el amor en un esposo, en una esposa, en los hijos, en los padres, en los miembros de la iglesia. Podemos ver ese amor, podemos dar testimonio, podemos hablar realmente de su amor. Entonces, tú estás capacitado, le dice allí el apóstol Juan, tú estás capacitado de encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Tú estás capacitado, tú puedes hacerlo. Podrás ser un erudito acá en la tierra, podrás ser un doctor, ¿verdad? Como hemos visto recién de algunos. Pero si tú no tienes amor de Dios, de Cristo, no estás capacitado para poder conducir a otros. Hoy abrimos el internet y hay muchas enseñanzas, muchos eruditos que yo me asombro y me hago hormiga ante ellos, sinceramente. Me hago hormiga. O mosquito, no sé, el insecto más pequeño ante ellos. Pero si no tienes amor de Cristo, la erudición de nada te vale, de nada te sirve, de nada te salva. Y luego, el versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Porque dice que hay muchos que salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, salieron por amor, no por dinero. Entonces esas personas nosotros debemos aceptarla, dice. Y el versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdad. Demetrio, una persona que tenía buen testimonio. Qué importante es ser de buen testimonio en todos lados, hermanos. Que no nos admiren por ser seductores o seductoras, encantadoras o encantadores. ¿Vieron esas personas que salen a las calles y encantan los ojos de todo el mundo?
No, ser personas de buen testimonio, que nos admiren, que digamos esa persona tiene algo que por más que yo quiera torcerla de camino, la quiera seducir, la quiera provocar, tiene un testimonio inamovible. Qué hermoso, hermanos, que la gente de afuera quizás no conozca nuestras prédicas, quizás no se paren a conversar con nosotros, pero día a día nos vean salir, hacer las compras, ir al trabajo, a recorrer nuestro perrito por el barrio, y nos vean siempre con la misma actitud, nos vean siempre con esa característica de un hijo de Dios, y nos admiren no por el cuerpo, porque a muchos les gusta, ¿vieron? Salir a ser admirados, y se visten de una manera para ser admirados y mirados. Pero que nosotros nos miren y nos admiren por la piedad, por ser hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres de testimonios, de fidelidad, de perseverancia en la palabra de Dios, de moral sana. Así era Demetrio. Qué hermosos. Ellos eran uno de los fieles. Y posiblemente Demetrio fue el que llevó la carta a Gayo. Y por eso pide Juan que se lo reciba. Se cuenta allí los comentarios que dice que posiblemente Juan le encomendó a Demetrio que vaya y le lleve a Gayo la carta. Que lo tomen en cuenta a Demetrio porque es de buen testimonio. Que no lo rechacen, que no duden, que no tengan miedo, porque es de buen testimonio. Nos hemos puesto a pensar si nosotros seríamos encomendados para ser portadores de una verdad. Pero tenemos otro Diótrefes, por el contrario, que se opuso al anciano Juan y a los otros hermanos de la iglesia. Allí lo tenemos en el versículo 9 y 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Estaba dentro de la iglesia Diótrefes. Y estaba dentro de la iglesia calumniando a los apóstoles. Parloteando, le dice aquí el apóstol Juan. Hablando palabras y palabras y llenándole la cabeza a los hermanos que no reciban a los buenos, a los que llevaban mensajes de los apóstoles. Y que le gustaba tener el primer lugar en la iglesia. Aquellos que le gusta tener primer lugar, hermanos. Cuando no entendamos que debemos seguir el camino de la humillación, el camino quizás del anonimato, de la nada, cero, nada fama, de nada ponderación, nada de aplausos, es el mejor camino, hermanos. Trabajar por amor a nuestro Señor Jesucristo, no por lo que los hombres nos estimulen o nos digan o hagan de nosotros. Es bueno el estímulo, claro que sí. Es bueno el estímulo. Pero que eso no sea motivo de caída de nuestras vidas. Que no permitamos más allá de un simple elogio. Como acá Juan elogiaba a esta iglesia porque se lo merecía. Pero hay algunos que el elogio los engrandece, les hace daño. Y podemos darnos cuenta, como muchos han empezado en los caminos de Dios en la sencillez, y el elogio de las personas los llevó a la fama, y hoy los vemos con vidas totalmente diferentes a las que comenzaron. Y decimos nosotros, preferimos escuchar sus primeras prédicas, porque las últimas ha cambiado totalmente esta persona. Porque las primeras comenzó bien, comenzó en el anonimato, comenzó en la humildad, en la sencillez. Y luego el elogio de las personas les hizo crecer el ego, que es lo que tiene que morir justamente en nuestras vidas. El pecado tiene que morir, pero también tiene que morir el ego. Claro que sí, hermanos. Si no muere el ego, vamos a seguir avanzando en un camino de muerte, un camino de destrucción a nosotros y a los que nos rodean. Entonces, como síntesis de este libro que lo puedes leer tranquilito en tu casa, vemos el saludo que hace al comienzo, se vuelve a identificar como el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Vamos a poder amarnos, hermanos, cuando
andemos en la verdad los unos a los otros. A veces que hay personas que es imposible amarlas, hermanos, porque vemos y no viven en la verdad de Jesucristo. No viven en la verdad de Jesucristo y no se puede amar a esas personas, porque han conocido la verdad de Jesucristo y la niegan, no la aceptan. Distinto es el pecador que no conoce la verdad y que uno lo ama para traerlo al redil, para traerlo de las tinieblas a la luz admirable. Ama al pecador como Jesucristo amó a los que se perdían, al pecador. A eso vino Jesucristo, a amar a los que se perdían, ¿no es cierto? Pero no a aquellos que ya han conocido la verdad por años y por años. Hombres y mujeres de iglesia. Hombres y mujeres de genealogía cristiana. Que no se los puede amar por su arrogancia. No se los puede amar porque no viven el amor de Dios. No viven el amor de Jesucristo. Luego, versículo 2 al 8, están las alabanzas a Gallo. 6 versículos alabando a Gallo, digno hombre de ser alabado. Y luego, versículo 9, 12, las conductas opuestas entre Diótrefes y Demetrio. Opuestas. Y el versículo 13 al 15, la despedida. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. No se puede ser amigo de cualquiera persona, hermanos queridos. A veces nosotros decimos, sí, yo soy amigo de este, de aquel. No, hermanos. La amistad está reservada para aquellos íntimos nuestros que piensan igual. El Señor nos llama a nosotros amigos en un determinado momento. No somos amigos desde el comienzo. Cuando ya logramos tener una intimidad con Dios, ahí podemos ser llamados amigos y dejar de ser siervos. Así le pasó a Abraham. Abraham fue amigo de Dios, pero se lo mereció porque caminó con Dios, porque hizo lo que Dios le indicaba que hiciera. Entonces nosotros no podemos llamar amigo a cualquiera. Amigo es aquel que es digno de nuestra confianza porque vive el mismo estilo de vida que Jesucristo dice que deben vivir. Entonces podemos tener confianza y llamarnos amigos. De guardarnos secretos, de confiarnos secretos, de pedir ayuda y que nos ayuden. Entonces, queridos hermanos, hemos recorrido las cartas. Hoy cerramos ya las cartas, hemos finalizado y considero que hemos aprendido mucho de este gran apóstol de Jesucristo. Hemos aprendido del verbo de vida, que ellos habían visto y habían oído, que era Jesucristo el que vino a la tierra, lo que significa andar en la luz, amando a nuestro hermano y alejándonos de las tinieblas. Hemos aprendido del verdadero amor de Jesucristo, de ese amor que el Padre nos envió a la tierra para que lo conociéramos, lo recibiéramos y pusiéramos toda nuestra fe en Él, en Jesucristo nuestro Salvador. Hemos aprendido, hemos recorrido este camino del amor con Juan, bien detallado, aprendiendo a amar a Dios en primer lugar y a los hermanos. Hemos aprendido, hermanos, que de la verdad no nos tenemos que mover, que es muy importante para recibir el galardón perfecto y completo, mantenernos y permanecer en esa verdad, en la fe, en Jesucristo, en la comunión los unos con los otros. Si tú crees que hoy estás en la verdad de Jesucristo, ahí recluido en tu casa, pudiendo ir a una iglesia, estás equivocado. Porque el verdadero amor busca estar en comunión con los hermanos. El verdadero amor hacia Jesucristo busca la comunión con los hermanos. Si tú dices tener comunión con Dios y no tienes con los hermanos, te equivocas, te engañas a ti mismo. Y si tú dices tener comunión con los hermanos y no amas a Dios porque vives tu vida a tu manera, te engañas a ti mismo. Y el amor de Dios no está en ti. Dios no está en ti, ni Jesucristo está en ti. Entonces, querido hermano, abre los ojos. Sencillas las cartas, pero profundas. Nos podemos perder en esta vida por la sencillez justamente, por dejar lo verdadero, lo que hasta un niño lo puede entender. Queridos hermanos, no nos llenemos la vida de cosas que van a quedar en la tierra. No nos llenemos la vida de acciones y obrar que para nada aprovechan. Sino conozcamos el amor de Jesucristo
conozcamos la vida de Jesucristo, cómo vivió acá en la tierra, para qué vivió, cuál fue el sentido de la vida él acá en la tierra, para que nosotros también podamos permanecer en el amor del Padre, en el amor del Hijo, y podamos heredar la vida eterna. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.